Shalom Alejem a todos. Bendito sea el Eterno por permitirnos estar nuevamente reunidos en este viernes, ya a las vísperas de que empiece el Shabbat. Aquí en España empieza cada vez más lejos del horario que normalmente tenemos como para empezar el Shabbat, que son 6, 7. En realidad está cayendo el sol a las casi 9 de la noche acá. De hecho, el día de hoy se pone el sol a las 9, a las 21 horas con 3 minutos. Entonces, a veces es un poco raro y complicado, sobre todo para los que estamos acostumbrados en América, al menos toda la gente que conozco, siempre a las 6:30, 7 ya el sol está casi metiéndose. Y entonces pues aquí tenemos que hacerlo un poquito diferente, ¿no? Aquí tenemos que pensar no en tanto en el horario que el reloj me da, sino más bien conforme a lo que está sucediendo en el día. Entonces, vamos con nuestro estudio de Proverbios. La semana pasada no tuvimos estudio de Proverbios porque estuvimos haciendo algunas actividades acá de panes sin levadura para toda la semana, que bueno, esa era la intención, y pues estuvimos aquí haciendo algunas cositas con otros miembros de la comunidad, sobre todo los panes, ¿no? Que era lo que más importante. Entonces vamos a empezar ahora sí otra vez con nuestra porción que nos corresponde. Es la porción número 18. Mira, nuestra hermana de Tijuana, María, qué bendición. Yo soy del Distrito Federal, pero estamos en España en estos momentos, en el municipio de Guecho. Saludos hasta allá. Y bueno, pues nuestra porción es la porción 18, pero vamos a ver Proverbios 14 en la segunda parte, porque se acuerdan que estábamos diciendo que los proverbios que fueran, o los capítulos que fueran muy largos, muy largos, iban a ser pues propiamente en dos partes. Y este 14 tiene 35 proverbios o 35 versículos, y entonces lo partimos en dos, ¿no? Shabbat, todavía no es Shabbat, pero bueno, Sonia está también ya atenta. Y bueno, vamos a empezar. Proverbios 14, del 13 al 35. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Y les pongo que en nuestro pasado estudio cerramos con un proverbio que es una de las más tristes verdades del hombre común. Y es triste, pero es cierto, porque fíjate lo que dice Proverbios 14:12, que así fue como cerramos el pasado estudio. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Entonces, fíjate nada más, ¿no? Hay caminos que el hombre considera rectos, pero al final conducen a la muerte. El hombre, ¿no?, que no conociera a Hashem en su vida, o que no considera, sí, pues que si no lo conoces no puedes considerarlo, que no considera a Hashem en su vida, que no tiene el temor a Adonai, está condenado a caminar caminos que le conducen a la muerte. Caminos que por un tiempo parecen ser caminos derechos, llenos de alegrías y abundancia, ¿no? Pero con el tiempo, al vivir fuera de la voluntad de Adonai, se vuelven caminos de amargura, desamor, miedo y dolor. Solo el camino trazado por el Señor, por Hashem, es el camino que conduce a la vida. El camino al madero, donde murió Mashiach, donde se despojó de toda su gloria para humillarse y ser tratado como tú y como yo mereceríamos haber sido tratados, ¿no? Como el peor de los ladrones, como el peor de los asesinos, como el peor de los mentirosos. Él padeció en la cruz por causa de nosotros. Ahora, fíjate, ¿no? La increíble noticia es que hoy no tienes que ir a la cruz y morir. Pues Yehoshua HaMashiach ya lo ha hecho por ti y por mí, por todos. Él, Mashiach, es el camino, Él es la verdad y Él es la vida.
Andemos, pues, por el camino que conduce a vida y no a muerte. El camino que nunca nos parecerá derecho y después terminará siendo camino de muerte. Andemos por el camino que es la verdad, andemos por el camino que es la vida, andemos por el camino que es Mashiach. Vamos a Proverbios 14 y vamos al verso 13. Y vamos a empezar con nuestro, como dicen aquí, nuestro aluvión de mensajes impresionantes que tiene el Señor para nosotros a través de Shlomo, ¿no? De Salomón, que fue quien escribió estos proverbios. Y dice así el 13, hasta de reírse duele el corazón. A veces la alegría acaba en congoja. Y siempre que escucho este versículo, pienso, ¿no? Equívocamente, porque no se refiere a eso, pero siempre pienso en esas veces que, fíjate, este tipo de cosas que conforme va pasando el tiempo y los años dejan de suceder, pero era muy común cuando éramos jóvenes, reír y reír hasta no poder más, ¿no? Reír de cualquier cosa, reír y seguir riendo, ¿no? Pero la realidad es que no se refiere a eso. No se refiere a eso el proverbio, y les pongo aquí que es necesario nuevamente tomar nuestros lentes de la visión eterna al observar este proverbio. La sociedad actual, les pongo, busca de forma sistemática y como una constante el sentirse bien. ¿Estamos de acuerdo? Busca la sociedad que nos sintamos bien, aún por encima de lo bueno o de lo correcto. El objetivo es sentirse bien. El objetivo es estar bien. Esa es la dinámica que hoy vive el mundo. El mundo hoy busca la satisfacción sin importar el precio que eso conlleve. Y no me refiero a precio de dinero, sino situacional, de vida. Inclusive les pongo yo aquí, si hablásemos solo de risa, como dice nuestro proverbio, el mundo actual hará lo que sea necesario para darte risa y satisfacción, aunque eso lleve a la humillación y a la vergüenza de alguien, ¿no? ¿Cuántas veces no has visto? Y por eso hay algunos programas de México que se ven en todo el mundo, estos programas ancestrales, que no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, que se dedicaban única y exclusivamente a eso, a reír a través de la vergüenza de alguien, del defecto de alguien o de la situación económica de alguien. Y eso es terrible, ¿no? La falsa percepción de la satisfacción al día de hoy es la decadencia del hombre. Voy a repetir otra vez, la falsa percepción de la satisfacción al día de hoy es la decadencia del hombre. La risa como símbolo de estar bien puede ser una imagen sumamente engañosa, muy, muy engañosa. Fíjate lo que dice Lucas 6:25. Lucas 6:25. Y esto nos pone en una perspectiva impresionante. Ay de ustedes, dice, los que ahora están satisfechos, porque habrán de pasar hambre, dice. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque habrán de llorar y de lamentarse. Qué fuerte, ¿no? Aun cuando pensamos que esta vida nos sonríe, porque tenemos la vida económicamente hablando resuelta, o los logros más deseados se están dando uno tras otro, de nada sirve cuando el corazón se tiene vacío. Se tiene este vacío inmenso, ¿no? Por falta de Hashem, por falta de Mashiach en él. Eclesiastés 7:3 dice, fíjate lo que dice este versículo del mismo que escribió Proverbios, del mismo Shlomo o Salomón. Eclesiastés 7:3. Mejor es el pesar que la risa. ¿Escuchas lo que estoy diciendo? Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Qué interesante, ¿no?
¿Qué dice el tuyo? Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a punirnos. Exactamente, fíjate, eso está increíble. A ver, vuélvelo a leer otra vez, pero fuerte. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Exactamente. La tristeza suele y tiene la habilidad de sacar, ¿no? Los momentos difíciles y complicados son los que te forjan, los que te hacen. No así. Por eso siempre es tan criticado el hijo de papi, el hijo que tiene una posición económica, porque como nunca sufrió, nunca maduró. Y a eso se está refiriendo. Entonces, ¿no? Aunque te hartes de risa, no siempre todas las risas acaban bien. Ni lo mejor sería estar siempre lleno de alegrías. El 14 dice, el inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio de sus acciones. Y fíjate, puede parecer como bien lógico, ¿no? Pero fíjate, el inconstante como el necio consideran que su actuar es el correcto, aunque no sea así. ¿Has hablado alguna vez con una persona que es necia? Una persona que no atribuye sus problemas a la inconstancia. Siempre te dice, no, yo estoy bien. No, es que no es así. Pero fíjate lo que les pongo en mi comentario. Pero nuestro proverbio no está citando situaciones de vida secular solamente, ¿no? Aunque también aplicaría de manera exacta si lo vemos en la vida secular. Pero más bien está haciendo referencia al que es inconstante en un sentido espiritual. Ya que cuando se vive fluctuando entre las corrientes del mundo y sus deseos, ¿no? La retribución de ello es inminente. Cuando se es inconstante en caminar en los caminos de Hashem, se termina padeciendo las adversidades de una vida lejana a Dios. Y mientras digo esto, imagina cuáles son esas adversidades. Engaño, frustración, dependencias emocionales, parejas que no deberías tener pero que tienes y que te están destruyendo y haciendo daño, murmuraciones, chismes, contiendas, infidelidades, adulterio, abortos, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la retribución exacta del que vive sin Dios, del que vive caminando una vida sin Hashem. Y es curioso, les pongo yo aquí, como dice, que el hombre bueno, ¿no? Y ya hemos definido qué es o quién es el hombre bueno, ¿no? En pasados estudios hemos hablado de quién es el hombre bueno o quién es considerado bueno dentro de las escrituras. Hasta citamos en esa ocasión al que le dice maestro bueno, ¿no? Al joven rico, que le dice maestro bueno. El hombre que vive en Torah, esforzándose por no caminar en la delgada línea del pecado, sino caminando lejos, muy adentro del lugar Kadosh, ¿no? Muy adentro del lugar Kadosh, no en la línea exactamente, como brincando con un piecito de un lado y brincando del otro. El hombre que no se excusa en su debilidad o en el poco o mucho tiempo que tiene de ser creyente, porque eso lo hemos visto cuántas veces, ¿no? Cuántas veces hemos visto a la persona que se engaña a sí misma diciendo, bueno, es que tengo poco tiempo, es que pues así, ¿no? Es que no todos crecen de la misma forma. O el que se excusa tras doctrinas de la gracia, que esto es muy común, indicando que solo Dios puede saber quién es realmente el salvo y quién no, que solo Dios puede hacer cosas y por eso es que pues él no entiende bien, pero por eso sigue igual. Inclusive les pongo yo aquí en mi comentario que se aferra a doctrinas erradas pero sutiles que le enseñan que tal vez Dios es quien no le permite salir de su pecado y por eso pues no puede luchar contra él. ¿Quién soy yo para ir en contra de Dios, no? Si él no me cambia,
Si Él no me quita lo que soy o como soy, ¿quién soy yo? ¿No? Y les pongo de aquí. Por el contrario, el hombre que no cuestiona obedecer la palabra de Adonai, sino que es constante, vigilante, militante, diría David si estuviera aquí haciendo un comentario, ¿no? Vigilante, militante en cada área de su vida. Ese es el que recibiría la retribución de vivir una vida de obediencia a Hashem. No el que se justifica, no el que siempre busca salirse por la tangente, sino el que verdaderamente y diligentemente vive guardando Torah y doblegándose. Porque no sé si lo sepan, pero yo creo que todo el que ha llegado hasta este punto en su vida de guardar Torah y estar en el entendimiento de lo que es, ¿no?, la voluntad de Adonai, debe saber y entender, y creo que todos los que estamos aquí, estemos a la distancia o estemos aquí mismo, sabemos que se trata de doblar nuestro carácter, doblar nuestro orgullo, romperlo, ¿no? Doblegar nuestras muchas buenas ideas y someterlas y ponerlas debajo del único que tiene poder para transformarlo todo y para verdaderamente entonces formarnos nuevamente. Tenemos que destruir nuestro orgullo, nuestra soberbia, esta altivez que nos caracteriza, que nos caracteriza a muchos. Y ojo, muy importante. Hace muchos años yo enseñaba a grupos de escuela y les enseñaba yo con respecto a que el orgullo, hay orgullo positivo y orgullo negativo. Y el orgullo positivo no es que sea positivo de bueno, sino que es el que tiende hacia la derecha, por decirlo, izquierda. Es esta, la altivez, la soberbia, ¿no? Pero el negativo se llama conmiseración y es igual o peor de malo. Porque el que vive conmiserándose y justificando su forma de vivir y su forma de actuar y su forma de ser, se llama conmiseración y es una forma brutal de orgullo. Es, yo creo que hasta mucho peor y mucho más dañina. Fíjate lo que dice el 15. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. Inclusive, si cree en sí mismo, ¿no?, sus propias mentiras. ¿Te has fijado? El ingenuo, el que es muy ingenuo, se cree sus propias mentiras. Es falto de ese yo crítico, les pongo yo aquí, que cuestiona todo lo que pasa en su vida y termina caminando, como ya hemos dicho antes, en los caminos del error. Como barco que no tiene a nadie en el timón, decíamos, ¿no? Conforme a la corriente de donde lo lleva este mundo. Es que es muy inocente. Pero esta inocencia o ingenuidad, ¿no?, es un problema espiritual, ¿sabes? Que de verdad a veces termina más en ser conveniente que una ingenuidad verdadera. Les pongo yo aquí, más el prudente no despega sus ojos del único camino que lo llevará a la senda de seguridad, ¿no? O más bien no quita sus ojos de la senda que lo llevará a la seguridad y a la meta final, que es Mashiach, ¿no? El que es prudente no va a pasar un día sin tomar su Torah, no va a pasar un día sin escudriñarla, no va a pasar un día sin considerar lo que dice la Escritura, sin examinarse a sí mismo y ponerse a la luz de lo que dice la palabra. No va a pasar un solo día sin que se presente ante Dios, ¿no? Ese es el que es prudente, el que camina conforme a su voluntad. Entonces dice el 16, el sabio teme a Hashem y se aparta del mal, pero el necio es arrogante
y demasiado confiado. Otra vez, el sabio teme a Hashem, teme a Dios, a Adonai, y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y demasiado confiado, ¿no? La debacle de todo necio y de todo ser arrogante es su orgullo. ¿Sí? La debacle, la caída, el peor momento del arrogante, ¿no? Es el orgullo, es el creer que no necesita a Dios en su vida. Esa es la característica del orgulloso. El que cree que no ha recibido nada del Creador y que lo peor es que no le debe nada a nadie y que todo lo que tiene es consecuencia de lo que él ha trabajado, de lo que él ha hecho, de lo que él ha producido, ¿no? Y eso no es otra cosa más que puro orgullo. Y siempre recuerdo este proverbio, ¿no? Que dice, Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Al orgullo le sigue la destrucción. A la altanería, el fracaso. ¿Cómo dice el tuyo, Ana? El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¿No tienes otra versión por ahí? Sí. Una más valeriana porque es como más común. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. No, pero ese es el 16-18. Sí, es lo mismo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Bueno, pues antes de la caída, siempre hubo orgullo. Siempre hubo orgullo, ¿no? O tienes otro, la soberbia va delante de la destrucción. Exacto. Y la insensatez antes del fracaso. Exactamente, ¿no? El orgullo le sigue la destrucción, a la altanería, el fracaso. Por donde lo quieras ver, el orgullo siempre va a traer algo negativo, algo malo, ¿no? Inclusive, si hubiese un hombre que viviese solo y que no tuviera interacción con nadie, el ser orgulloso terminaría matándole. 17 dice, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. El iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Y fíjate lo que les pongo yo en mi comentario. Una persona iracunda, en muchas ocasiones, se piensa que es una persona de carácter fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Debido a su aspereza, a su forma. Pero lejos de ser una persona de carácter fuerte, es todo lo contrario. Es una persona de carácter débil y podría decirte yo que hasta escaso, ¿no? Porque el carácter, ¿qué es? Pues este cúmulo de características que nos hacen ser quien somos, ¿no? Este cúmulo de actividades, de costumbres, ¿cómo se llaman estos? De cosas que hacemos de continuo, que nos han forjado y nos han hecho de ser de tal o cual forma, ¿no? Pero el carácter débil y escaso se ve claramente en una persona que pierde los estribos, porque no está forjado, sino que se deja llevar, ¿no? Exactamente como dice Pili, carece de carácter, ¿no? Débil y escaso. Es dominado por sus emociones y por sus deseos solamente. Y les pongo yo aquí, no así el prudente. ¿Cuál es la característica del prudente? ¿No? El que es prudente, ¿no? Y fíjate, una prudencia que no es natural, porque el humano no es prudente por naturaleza. El humano, la verdad es que por naturaleza es bastante imprudente, ¿no? Pero esta prudencia de la que habla aquí, que no es más que sino resultado de conocer a quién, de estudiar y poner por obra la Torá, las instrucciones de Adonai, para quien no lo entienda como Torá. El que es prudente a causa y a consecuencia
de haber estado en contacto con la Torá, en contacto con la Escritura, tú vas a ver que es una persona que tiene una característica muy, muy diferente a quien no lo es. Fíjate, yo ahorita pensando, ¿no? Insensatez pura, así es, ¿no? Insensatez pura. Fíjate, ahorita pensando en esto, pensaba yo en quién estuvo metido 40 días en la presencia de Adonai, adquiriendo todo lo que hoy tú y yo conocemos como Torá. ¿Quién? Moshe, así es. Moshe mismo estuvo ahí en la presencia. Ahora, ¿se acuerdan de cómo era el carácter de Moshe? ¿Qué pasaba cuando el Señor agarraba y le decía a Moshe, ¿no? Este pueblo es de dura cerviz, lo vamos a acabar, lo vamos a destruir y vamos a empezar una cosa nueva. ¿Qué hacía Moshe? Se tiraba rostro en suelo y clamaba por ellos. Claro, era un hombre que tenía toda la influencia, todo un carácter, toda una formación en su corazón a través de haber estado en la presencia de Hashem. Ahora, aquí hay algo muy importante. Era apacible, como dice Pili, ¿no? Tenía mansedumbre, templanza. Era un varón que vivía conforme a lo que había adquirido de Hashem, ¿no? Ahora yo te voy a decir algo, te voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Tú crees que hoy puedas tener lo mismo que tuvo Moshe? Sí, claro que sí. ¿Crees que podría ser como Moshe fue? Claro que podríamos. Porque Moshe, durante ese tiempo que estuvo ahí, en la presencia de Adonai, fue que recibió todo lo que hoy tenemos como instrucciones. Si nosotros nos asimos a las instrucciones y vivimos conforme a ellas, y nos nutrimos de ellas, y vivimos para ellas, parezca lo que parezca, y me griten fanático, no importa. Si vivo por y para estas instrucciones, vamos a tener las mismas características que tuvo Moshe. Ahora, no pensemos en Moshe. Vamos a pensar en Hashem mismo, en la tierra, Mashiach. ¿Tú de dónde crees que Mashiach, en su manera de actuar y de vivir, podría tener la templanza necesaria para morir crucificado en una cruz y decirles, no tomes en cuenta esta falta, no saben lo que hacen? Él es la Torá, Él es la instrucción. Necesitamos Torá sí o sí para poder vivir conforme a la voluntad de Adonai. Porque en el momento que nosotros la saquemos de nuestra vida, y vas a ver ahorita cómo más adelante se empieza a poner mejor todavía este asunto. Vamos a dejarlo aquí, necesitamos Torá, sí o sí, y vamos a seguir en nuestro estudio para que vayamos viendo, ¿no? Estamos en el 19, ¿no? Los malvados se postrarán ante los buenos, los impíos ante el tribunal de los justos. ¿Es una constante eso el día de hoy? ¿Hoy realmente podemos decir que los malvados se postran delante de los buenos? No. Los impíos siempre siempre están o están compadeciendo ante el tribunal de los justos. No. Y a veces, iba a decir, y menos en América, pero no, Europa está exactamente igual, y toda Asia, y todo África, somos seres humanos y somos igual todos, ¿me entiendes? Fíjate lo que les pongo aquí, en el día final todos seremos juzgados en el tribunal de la justicia máxima, ¿estamos de acuerdo? En el tribunal de Hashem, y todos seremos hallados culpables, ¿estás de acuerdo? Todos seremos hallados culpables en el tribunal, todos, sin excepción de uno solo. Pero serán los que tengan la redención de Mashiach los que serán perdonados. ¿Sí entendemos el término redimir? ¿O redimido? Cuando tú redimes algo es que lo cambias por. Cuando fuimos redimidos fuimos cambiados y transformados. ¿Ok?
no nosotros, sino nuestra situación jurídica en lo espiritual fue transformado porque Cristo se puso Él como culpable y por ende fuimos redimidos. ¿Ok? Todo aquel que tenga la redención de Mashiach, que se ejecutó en la cruz, cuando cargó con todos nuestros pecados, esos son los que serán, ¿qué? Llamados justos. No el día de hoy, porque al día de hoy la justicia que prevalece en este mundo no es la de Dios, es la justicia, y iba a decir, del hombre, pero ni siquiera es la justicia del hombre, es la justicia que Hasatán ha metido en la cabeza del hombre como modelo para justicia. Yo no sé si sigan haciéndolo hoy en los juzgados, al menos en los americanos, que cuando te tocaba a ti ir y dar un testimonio y dar tu ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Cuando dabas tu... Sí, el testimonio, pero cuando testificabas, cuando eras testigo y testificabas de esto, te ponían una Biblia en la mano. Porque sobre el peso de esta Biblia y de esta ley y de la verdad total que hay en ella, tú tenías que jurar con la otra, ¿no? Con la mano de la Biblia aquí, jurabas con la otra. Jurabas decir la verdad y solamente la verdad, ¿no? Yo no sé si sigan haciéndolo así hoy, pero te digo algo, el enemigo se ha metido hasta el fondo en todos los procesos jurídicos del mundo. Hoy la verdad es el mal quien gobierna, por decirlo así. ¿No? Entonces, ¿quiénes serán los que serán redimidos en ese día final? Perdón, ¿quiénes serán los que serán juzgados por esta justicia máxima? Todos. ¿Quiénes se encontrarán siendo redimidos? Los que hayamos creído en la obra de Mashiach. Y entonces juzgaremos a los malvados y a los impíos. Tenemos que mirar hacia lo eterno, hacia el futuro. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6, 2 y 3. 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Fíjate lo que le está diciendo, ¿eh? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar cosas muy pequeñas o más pequeñas? Porque el contexto de esto es que estaba pasando un problema ahí, y entonces la persona, en lugar de ir con los ancianos de la iglesia, fue y denunció al hermano que igual le había quitado algo, le había pasado algo, a las autoridades. Y les dice, ¿qué no saben que ustedes serán el juzgado que juzgará a todo el mundo en el futuro? ¿No pueden acaso juzgar cosas más pequeñas? ¿Qué no saben que nosotros juzgaremos a los ángeles? Dice. ¿De qué se está refiriendo aquí Pablo? A lo mismo que se está refiriendo el proverbio, ¿no? Serán juzgados ante el tribunal de los justos, pero no aquí, en este momento. No en este mundo corrupto, no en esta tierra, sino cuando Mashiach esté aquí, venga y ejerza el juicio perfecto con la justicia máxima. En ese momento sí sucederá. Y termina el versículo de 1 Corintios, dice, pues con más razón los asuntos de esta vida, ¿no? Pero fíjate nada más, la visión de Pablo ahí no está puesta solamente en este mundo. La visión de Pablo está puesta en lo eterno, y por eso les dice, ¿qué no saben ustedes que en el día final juzgaremos a los impíos y a los malvados? Como para que no puedan tener el criterio suficiente y la Torá del Señor como guía para poder juzgar lo que está sucediendo. Entonces, pongámonos los ojos del eterno, estos lentes que mira lo eterno, ¿no? De la vida eterna, para entender esto. Los malvados se postrarán ante los buenos, los impíos ante el tribunal de los justos. El 20 dice, al pobre hasta sus amigos lo aborrecen, pero son muchos los que aman al rico. Bueno, esto podemos ni explicarlo, ¿no? Entendible fácilmente. Pero fíjate mi comentario que les pongo aquí. El que aborrece al pobre por ser pobre, escucha esto,
Escuchen esto. El que aborrece al pobre por ser pobre, aborrecerá al rico cuando éste deje de serlo. ¿Te das cuenta? Y ese que solo por interés ama, tiene la mirada puesta única y exclusivamente en este mundo. Y cuando este mundo sea juzgado y desaparezca, el que se comportó de esa forma, su espíritu desaparecerá junto con él. Y así es, ¿no? El que aborrece al pobre por ser pobre, aborrecerá al rico cuando éste deje de serlo. Y ese que solo por interés ama, tiene la mirada puesta en el mundo. Y cuando este mundo sea juzgado y desaparezca, su espíritu desaparecerá junto con él. Bye. ¿De acuerdo? El 21 dice: es un pecado despreciar al prójimo. Dichoso el que se compadece de los pobres. Y es que el que conoce la voluntad de Adonai sabe, ¿no? El 22 dice: pierden el camino los que maquinan el mal, pero hayan amor y verdad los que hacen el bien. Y quiero leer otro proverbio, que es en Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17 dice, para explicar estos dos, ¿no?, que acabamos de leer: aquel que es bondadoso con el pobre, escucha esto, es que eso es increíble de verdad. Para explicar este versículo, este pasuk 21 y 22 de Proverbios, 14 en el que estamos, quiero leer este otro, Proverbios 19 y 17, y que te va a dejar en una perspectiva completa. Aquel que es bondadoso con el pobre, le presta a Adonai. ¿Sí escuchas? El que es bondadoso con el pobre, el que le da de comer al que no tiene, al que viste al que está desnudo, ¿no?, le presta a Adonai. No esperes que te pague nada. No esperes que recibir retribución de eso en este mundo. Pero fíjate lo que dice la segunda parte. Y el que pagará, y él, hablando de Adonai, le pagará de acuerdo a su buena obra. Entonces, entendamos, ¿no? El mal puede maquinar muchas cosas, ¿no? El pecador puede despreciar al prójimo, pero los que vivimos conforme a la voluntad de Adonai, dichosos nosotros que nos compadecemos de los que sufren, ¿no? Fíjate lo que dice el 22, ¿no? Pero hayan amor y verdad los que hacen el bien. ¿Sabes por qué? Porque los que hacen el bien, como dice el dicho, sin mirar a quién, no esperando retribución alguna, quien le retribuye es Adonai. ¿Se acuerdan? Y no lo tengo aquí, mira, qué lástima, no lo puse. Pero recuerdan este versículo que dice Mashiach, ¿no? El que le haga esto al más pequeño, al más infeliz, al más desprovisto, al más pobrecito, me lo ha hecho a mí. ¿Te das cuenta? Por eso dice, ¿no?, al más insignificante. Por eso dice, el que le da al pobre, ¿no?, le presta o le da a Adonai mismo. Qué increíble, ¿no? Y Adonai pagará, y pagará con creces. Aunque no lo hacemos con ese fin. Nosotros no hacemos el bien buscando que seamos retribuidos. No necesitamos esa retribución. O no lo hacemos por querer alcanzar esa retribución. Sino que así es Hashem. Así es Hashem. Y así nos ha enseñado. El 23 dice: todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Y esta es la otra parte de lo que les dije ahorita. Vamos a dejar ahí, más adelante vamos a ir hablando, ¿no?, del mismo tema. De la Torá, ¿se acuerdan? Estamos hablando ahorita. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. De nada sirve leer la Torá de la A a la Z. De nada sirve leer y leer y llenarnos una cabezota enorme, ¿no?, si no ponemos por obra lo que hemos recibido en la instrucción, ¿no? Si no ponemos por obra
lo que nos dice la Torá y la instrucción de ella. Fíjate, dice Santiago 1:22. Santiago, que es Jacobo en realidad, 1:22 al 26. Dice, pero sean practicantes de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este se parece al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha. Y es tan descuidado y tan poco atento, ¿no? Enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley, a la de la libertad, ¿no? Y persevera en ella. ¿Cuál es esa perfecta ley? Para las mujeres que están estudiando Gálatas los miércoles, ¿cuál es esa perfecta ley de la que habla Pablo? ¿No? La Torá es esta perfecta ley, ¿no? De la que habla aquí Jacobo. Dice, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y el que persevere en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. ¿No? Si alguien piensa que es religioso, pero no, bueno, ese ya está un poquito fuera de contexto, me lo llevé también por ahí, ¿no? La realidad es que, bueno, vamos a leerlo. Si alguien piensa que es religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, dice el pasuk que estamos leyendo, ¿no? El versículo que estamos leyendo. Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. De nada, de verdad, hermano, de verdad, Javier, de nada sirve que tú decidas ser un cabezón de la Torá, llenarte de Torá hasta que ya no puedes más, indigestarte de Torá, si no pones por obra lo que estás leyendo, ¿no? Si no pones por obra y por acción y en acción todo lo que has aprendido leyendo y estudiando, de nada sirve. Porque entonces pasa lo que dice Jacobo. Eres como el que mirando su rostro, al irse, se le olvida. Fíjate lo que dice el 24, 25, 26 y 27 de Proverbios 14, que es donde estamos, ¿no? La corona del sabio es su sabiduría, la de los necios, su necedad. Por eso ahorita que ponían la corona del sabio es su sabiduría. Claro, ¿no? La de los necios, su necedad. Un testigo veraz salva vidas. El que testifica mentiras esparce engaño. Esparce engaño, ¿no? El temor a Hashem es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor a Hashem es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. El temor a Hashem es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Y entonces, en mi comentario yo les pongo, la sabiduría como resultado del que teme a Dios se vuelve un refugio, no solo para quien lo conoce y vive en obediencia, sino para los que son sus hijos y sus allegados, ¿no? Sino para los hijos que son enseñados bajo la misma forma, ¿no? El temor a Hashem te libra de la trampa del enemigo, pero sobre todo, escucha bien lo que digo aquí, te libra de ti mismo. El temor a Hashem te libra de la trampa del enemigo, pero sobre todo te libra de ti mismo, ¿no? Por eso vemos las dualidades, ¿no? Que siempre encontramos en Proverbios, los antagonismos. La corona del sabio, ¿no? Es sabiduría, la de los necios su necedad, claro. Y el testigo veraz salva vidas. ¿Por qué salva vidas un testigo veraz? Porque no va a permitir que se juzgue incorrectamente.
¿no? A alguien. Pero el que miente, ese sí. Vamos al 28. Gloria del rey es gobernar a muchos. Gloria del rey es gobernar a muchos. Un príncipe sin súbditos está arruinado. Proverbios 14, 28. Gloria del rey es gobernar a muchos. ¿Qué entendemos por esto? Un príncipe sin súbditos, dice, está arruinado, ¿no? Y leía un comentario de un texto crítico por ahí que decía, no, es que el rey que no tiene súbditos, pues no tiene a quién gobernar. Como no tiene a quién gobernar, pues entonces su objetivo y su forma y lo que es, pues se pierde y no tendría sentido ya ser rey, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar esto en la vida de un creyente? ¿Cómo podríamos llevar o transpolar esto que estamos leyendo a la vida de un creyente? ¿Cuál es la gloria de quien vive esforzándose diligentemente por vivir una vida recta, apegada a la voluntad de Hashem? ¿Cuál es la gloria de quien vive así? ¿Quién puede decir, Baruch Adonai, aleluya, hoy me siento como rey, ¿no? Porque estoy gobernando sobre qué o sobre quién. Porque mi familia ya me prepara el desayuno todas las mañanas. Porque cuando llego del trabajo me quitan los zapatos y me hacen masajito en los pies. ¿Cómo el creyente hoy, o cómo podría explicar esto en la vida del creyente? El gobernar por sobre sus instintos. Aquí nos un poquito más profundos. El gobernar por sobre sus instintos, hábitos y deseos. Esa será la gloria de quien reina en su vida, ¿no? Esa es la gloria del rey. Cuando reinas sobre todas estas cosas. ¿Y sabes qué? Que voy un poco más allá. No cuando reinas tú, sino cuando Dios reina sobre ellas. Cuando Mashiach reina sobre tus instintos, ¿no? Sobre tus deseos, sobre tus hábitos. Entonces sí va a haber alguien reinando. Y esa es la gloria del rey, ¿no? Reina sobre una vida de pecado, ¿no? O sobre una vida para eliminar y quitar el pecado, ¿no? Y fíjate, les pongo yo aquí, hábitos, deseos. Esa será la gloria de quien reina en su vida sobre el pecado, de quien reina por encima de sí mismo, no dando rienda suelta a la vieja y vana manera de vivir, sino gobernándose y gobernando sobre sí mismo. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos así? ¿Cuál es la gloria del rey? Claro, la gloria del rey es gobernar sobre muchos. Y un príncipe sin súbditos está arruinado, ¿no? Pues yo te voy a decir una cosa. Yo quiero tener sujetos y subyugados mis hábitos, mis instintos y mis deseos. Y que ellos sirvan a Hashem. Y que sean para la gloria de Él, ¿no? Fíjate lo que dice el 29. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez, ¿no? La característica constante de quien conoce a Adonai, ¿cuál es? El entendimiento. Si yo le decía a un amigo hace tiempo, ¿no? Brother, lo que se le ve a una persona que conoce a Hashem es que muere a sí mismo, sufre daño, ¿no? No tiene altivez, no se jacta, no se levanta. Es el dominio propio, ¿no? La característica constante de quien conoce a Adonai es el dominio propio, que a los ojos del mundo se ve como paciencia. Ay, qué muchacho tan paciente, ¿verdad? Con tanta mansedumbre y con tanta templanza. Les pongo yo aquí, siendo todo lo contrario al que da muestras claras de vivir bajo la influencia
del mundo. ¿Cómo es el mundo? No tiene templanza, no tiene mansedumbre, no tiene paciencia, y va a terminar agrediéndote, ¿no? En esta agresividad de la que habla de nuestro versículo. Que termina por ser, ¿qué? Lo que decía hace rato David, insensatez. Insensatez pura, ¿no? Dice el 30, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. El que oprime al pobre ofende a su creador, dice el 31, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado, ¿no? El 30 dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Y el 31 dice, el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. El que honra a Dios es el que pone por obra su obediencia aprendida, ¿no? A Él. Es el que comparte su pan con el hambriento y lleva a su casa a los pobres, viste a su prójimo cuando lo ve desnudo y no ignora a los familiares propios que tienen carencias. Esto no lo digo yo, esto es lo que dice Isaías 58, 7. Del que se agrada a Dios es de este, ¿no? Del que viste a su prójimo cuando lo ve desnudo y no ignora a los suyos cuando tiene necesidad, lleva a su casa a los pobres, ¿no? El que oprime ofende al Creador, pero el que se apiada del que tiene necesidades, ese es el que le agrada a Adonai, ¿no? Esa es la acción del que verdaderamente le saca una sonrisa a Dios, como siempre he dicho yo, ¿no? ¿A través de qué? De su vida correcta y adecuada, que obedece y pone por obra, ¿no? El corazón tranquilo da vida al cuerpo, dice. Claro, porque un corazón en orden se manifiesta en su vida como eso, como el orden que Adonai le ha dado y que le ha puesto. Por eso nosotros cuando nos saludamos decimos Shalom, ¿no? Porque esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de nuestro Señor, la que vive y la que deseas que viva en tu corazón. Ahora, cuando decimos Shalom, pues tú no puedes decir Shalom todo angustiado, rascándote la cabeza porque te estás quedando sin dinero, ¿no? No, quien dice Shalom es porque tiene Shalom y da Shalom, ¿no? Fíjate lo que dice el 32. El malvado cae por su propia maldad, el justo halla refugio en su integridad. En el corazón de los sabios mora la sabiduría, pero en el de los necios ni siquiera la conocen, dice. Y sabemos quién es la sabiduría. Y sabemos por qué lo está diciendo, ¿no? Los sabios, ¿quiénes son? ¿Cómo llega la sabiduría al hombre? ¿A través de qué? Del temor a Adonai, ¿no? Esa es la verdadera sabiduría. Los que no temen a Dios ni le conocen, no tienen sabiduría. La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. El rey favorece al siervo inteligente, dice el 35, pero descarga su ira sobre el sinvergüenza, ¿no? Sobre el malvado, sobre el que hace el mal, sobre el despiadado, ¿no? El que no tiene piedad. Y les pongo ya para terminar, porque ya acabamos. En estos últimos 4 proverbios podemos ver el mismo mensaje que se ha dado en todo el capítulo. La justicia, la integridad, la bondad, el amor, todas estas características pertenecen a los que viven vidas que glorifican a Dios. Pues el temor a Él rige y determina todos y cada uno de sus actos. Por eso sabemos que hay justicia, hay integridad, hay amor,
hay compasión y bondad en una persona. Porque teme a Adonai. Y ese temor determina todos sus actos. Todos sus actos. Les pongo yo aquí, la justicia, la integridad pertenecen a los que tienen vidas que dan gloria a Dios. La inteligencia, la paciencia y la templanza son características de quien ha muerto a sus deseos y emociones, ¿no? Sea para vivir solo su vida, como una persona individual, como para instruir a su familia, en comunidad, e inclusive a gobernar una nación, ¿no? La justicia enaltece a una nación, dice el versículo, ¿no? Pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Entonces, la inteligencia, la paciencia y la templanza son características de quienes han muerto a sus deseos y emociones. Qué bueno sería tener un gobernante en una nación que tuviera estas características, ¿no? Qué bueno sería. Y quien es visto con estas características es favorecido por el rey. ¿Quién es el rey? Así es, Joshua, Hashem, ¿no? Y ya para terminar les pongo, seamos entendidos de su palabra y honremos a Hashem, poniendo por obra lo que de ella hemos aprendido, no como oidores olvidadizos, sino poniendo por obra, ¿no?, todas y cada una de las instrucciones que de él hemos tenido. Amén. Entonces, pues vamos a seguir a la espera del Shabbat, porque es temprano todavía, hay mucha luz todavía no entramos en Shabbat, pero lo que sí podemos decir es Shalom Aleichem, ¿no? ¿No? A toda la familia, y darles la paz que sobrepasa todo entendimiento que hay en nuestros corazones, deseando que todos tengan ese mismo Shalom. Amén. Les mandamos un saludo enorme a todos y a cada uno de los que están lejos. Les amamos un montón, la verdad, les amamos mucho y esperamos pronto, muy pronto, pues sea que nos veamos en este mundo o sea que nos veamos en el Señor, pero que sea pronto, ¿no? Y podamos estar todos juntos. Fíjate lo que dice David, pone como primera de Samuel 15:22. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Si alguien lo puede leer, porque aquí está ya. Así es. Espérenme, porque tengo que moverlo aquí un poquito, si no, no lo veo. No, pues si alguien me lo puede leer. 15:22. Sí, ¿lo puedes leer? Porque no puedo leerlo yo aquí. 15:22. Ajá. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Exacto, fíjate, la versión que pone David dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Y fíjate, esto va ad hoc completamente con lo que leíamos en Isaías, ¿no? Que se acuerdan que leíamos en Isaías, este pedacito de Isaías que extraje, ¿no? Habla del ayuno, de ese sacrificio que hacían muchos o que hacen muchos, y decía, el ayuno que yo quiero, Isaías 58, ¿no? Todo el capítulo dice, el ayuno que yo quiero no es que pongan sus caras tristes y se quiten la comida de la boca y se pongan todos, no, lo que quiero es que le den al que no tiene y vistan al pobre. El Señor lo que quiere es obediencia más que sacrificios. Sí, lo mismo que dice el Proverbio, ¿no? también. Exactamente. Proverbio 21:3, a Adonai le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos puros sacrificios. Exacto, Adonai se agrada mucho más de lo que es correcto y justo que de hacer muchos sacrificios y muchas cosas, ¿no? Pero pues bueno, pues entonces vamos a terminar aquí. Shalom Aleichem a todos.